Póngase de pie, hermanos, comparta su Biblia con el que no tiene Biblia. Recuérdese que estamos en el Evangelio de Mateo. Hemos venido estudiando paso a paso las parábolas. Hemos venido viendo quién era Jesús, ¿verdad? La autoridad que Jesús tenía para enseñar. Hemos visto prácticamente el carácter de Cristo en esto. Y aquí en esta parte de ahora encontramos, bueno, si se recuerda, hablamos de la entrada triunfal el día domingo, ¿verdad? Él entra a Jerusalén, lo adoran, prácticamente se indignan los religiosos por la adoración que le están dando a él. Y él dice, ¿por qué hacen esto con Jesús? Si esto solamente se le da a los reyes. Se le tenía que dar, según una profecía, se le tenía que dar al Mesías. Y la gente lo adoraba a Jesús y los religiosos decían, Él no es el Mesías. Óigame, los religiosos no lograron entender quién era Jesús. Y decíamos también que muchas veces nosotros, estando en la iglesia, no logramos entender quién es Jesús, aquel que nos ha dado salvación. No logramos ver esto. Así que ahora vamos a la otra parte, en el 28. Estamos en el capítulo 21, versículo 28. Habla de dos hijos. Amén. Los dos hijos es una parábola. La parábola de los dos hijos. Comparta ahí su Biblia, ayúdele a buscar al que no le encuentra. Amén. Si mis hermanos ya lo tienen ahí. Amén. ¿Lo tienen todos? Vean lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29. Respondiéndole dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Vamos al 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Para que no le llegue esto les dijo, de cierto os digo que no purificar las primeras partes de la al reino de Dios. Todos juntos al 32. Porque vino a vosotros Juan y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Amén, oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor. Habla al corazón de mis hermanos presentes. Permíteme, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ser ese canal de bendición para ellos. Oro, Señor, que quites todo velo, que quites todo aquello que no nos permite entender o comprender, Señor, lo que tú quieres hacer con mi vida. Padre, aquello que no nos deja entender cuál ha sido tu llamado, Señor, que muchas veces no logramos saber qué hacemos dentro de una iglesia. Padre, pero tú nos llamaste, nos escogiste, te plació a ti, Señor. Por lo tanto, oramos para la edificación de estos corazones, Señor, la cual, Señor, esa edificación no la hace el hombre, la haces tú a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, oramos que seas tú quitando velos, Señor. Guíame a través de tu Espíritu. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Pues, fíjense que viendo lo que decíamos del domingo pasado, de que Jesús entra y los religiosos no lograron entenderlo, y acá la Biblia señala que los religiosos eran los fariseos. Pero fíjense que yo les decía hace unos cultos atrás, ser un fariseo no era cualquier cosa, hermano. Ser un fariseo era una cosa, pero así delicada. Era una persona que tenía un conocimiento total de Dios, hermano. Y si usted se fija ahora, a cualquier persona le dicen fariseo, ¿verdad? ¿No se ha fijado? O sea que hasta ofenden a los fariseos diciéndole fariseo a cualquiera. Hermano, un fariseo era una clase social totalmente exagerada en conocimiento, en respeto. Hermano, guardaban todo a la regla como tenía que ser. Pero esa religiosidad no les dejó entender quién era Jesús. Y muchas veces hemos dicho o comparamos a hermanos, pero decimos, lo religioso que es no le deja perdonar a otro. Muchas veces somos tan religiosos que no nos permite, no nos da el espacio de dejar que otro se equivoque y se nos olvida de dónde Dios nos sacó, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasaba con estos religiosos, hermanos, que no conocían a Jesús, que lo rechazaban? Jesús lo confronta todos los días. Óigame, no hay nada que Jesús combatió tanto que a los fariseos. ¿Y por qué? Óigame, les dijo sepulcros blanqueados, hermano. ¿Por qué decía esto? Porque el sepulcro pintaban por encima la tumba, las piedras, y abajo ¿qué había? ¿Qué cree que había adentro, hermano? Había un desastre. Entonces Jesús les dice sepulcros blanqueados. Juan el Bautista, ¿usted sabe cómo le dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Por qué le dice Juan así? Porque dice, procuran escapar de la ira de Dios. Oiga, no se quiere, oiga, ellos solamente quieren escapar, no quieren cambiar, quieren escapar. Un día un pastor puso un ejemplo y me gustó. Encienden un montarracal, monte, zacate o pasto, como le quiera llamar, le ponen fuego y hay una culebra, hay una serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Uy, escapa, hermano, corre, ¿verdad? ¿Por qué cree que escapa? No se quiere quemar. Pero cuando está salva, dejó de ser serpiente, hermano. Siguió siendo serpiente. Y si usted va y la quiere tocar, ¿qué sucede? La muerte de igual manera. Eso estaba diciendo Juan el Bautista. Ustedes solamente quieren escapar de la ira de Dios, mas no quieren cambiar. Entonces, la Biblia, hemos venido hablando desde hace mucho tiempo en este lugar, que la Biblia nos pide, nos ordena que cambiemos todos los días. Hermanos, hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Por qué? Porque a través de esto, usted agrada a Dios. Nosotros agradamos a Dios cuando usted es una persona que todos los días va practicando la palabra de Dios en su corazón. Entonces el fariseo tenía aquello de hablar, de decir las cosas, pero óigame, un día Jesús le dijo, oigan lo que ellos dicen, amén, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchas veces usted, ¿verdad?, oye hermanos que hablan bien bonito y los ve haciendo cosas malas, y usted también va a hacerlas porque ese hermano que habla bonito también hace cosas malas. Entonces, hermano, Jesús está dando esa táctica. Él dice, no hagan lo que los fariseos hacen. Oiga, dice, hagan lo que ellos dicen, porque a la verdad ellos estaban enseñando las cosas buenas, cómo adorar a Dios, cómo buscar a Dios, cómo encontrarse con Dios. Pero tenían un defecto, hermano, que ellos no tenían la capacidad de perdonar. La ley era la ley, había que darle piedra a quien tenían que darle piedra. Entonces, hermano, Jesús habla de cambios, habla de un proceso de restauración en el corazón del hombre. Entonces ahora acá en el 28 empieza a hablarles de una parábola de un hombre que tenía 2 hijos. Esos hijos, óigame, uno es la cantidad de personas inconversas, pero aquí la Biblia nos narra que dice que eran los fariseos y las prostitutas. Y el otro grupo, ¿quién era, hermano? Era el grupo de religiosos. Entonces, ese hijo que le dice al primero, ve, le dice, a trabajar a mi viña, y le dice, no quiero ir. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Arrepentido, no solo se fue, hermano. Sigamos leyendo. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar ¿a dónde? A mi viña. El 29 dice, respondiendo le dijo, no quiero. Pero después, ¿qué dice? Se arrepintió. Esa palabra es una palabra clave, arrepentirse. Y hemos hablado tanto, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse, hermano? Hermanos, arrepentirse es que usted recapacita, usted reacciona en el mal camino, la mala vida que hemos estado llevando, y viene usted de repente y dice, Señor, yo te pido perdón por todas mis malas andanzas. Te pido perdón porque durante mucho tiempo tú me llamaste, porque cuando le dice hijo, ve, está hablando de un hijo que Dios ha estado llamando todos los días. En Jeremías encontramos, Jeremías 1 del capítulo 1 hasta el 7, versículo 1 hasta el 7, encontramos, hermanos, el llamado de Jeremías, y hay una parte que a mí me encanta. De hecho, a mí me gusta ese versículo, yo lo aparté y digo, este versículo es mío. Porque dice, le llama a Jeremías, Jeremías le dice, yo quiero que tú vayas y hables a las naciones. Y él le dice, ay Señor, yo soy un niño. Y él le diga, no digas que eres un niño, porque donde yo te diga que vayas, tú irás. Y muchas veces nosotros dicen, ay, que estoy joven. Mire, qué difícil es los jóvenes dentro de la iglesia. La juventud está llena de problemas. Oiga, hermano, la juventud está llena de problemas, más en este país.
en donde no hay una facultad o no hay un momento en donde usted pueda corregir a sus hijos, al menos en nuestro país. Usted agarraba a su hijo a garrotazos y se acabó, ¿verdad? Y aquí haga eso, hermano. ¿A dónde va a ir a parar? Uy, hermano, están aquí, hermano. Amén. ¿A dónde va a ir a parar si usted agarra una regla y le da a su hijo en las nalgas, hermano? Yo me acuerdo que recién venido a este lugar, mi hijo empezó a ir al nido, y cuando llegaba el día lunes que iba a dejarlo, me decía la maestra, espérese. Yo nunca entendía qué es lo que ella hacía, hasta un día entendí. ¿Sabe que le levantaba la camisita, lo revisaba? Después le pregunto a una muchacha, porque yo no hablaba italiano, no es que ahora lo hablo bien, hermano. Mire, ¿por qué hace eso? No, mire, que ellos saben que nosotros los latinos... Hermano, ¿y sabe que eso hacía ella? Revisar que yo no le hubiera dado las nalgas al niño. Revisar, yo no sabía, me sentí tan ofendido por eso, hermano. Porque un pastor un día nos dijo, al niño se le va a pegar, pégale el viernes, para que el lunes que vaya a clase ya no quiere enseñar. Yo aprendí eso, el viernes en la tarde, temprano le daba. Que el lunes ya no tenía marcas, ¿no? Entonces, hermano, óigame, al niño, los jóvenes tienen tantos problemas, hermano. La Biblia enseña que al joven hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque el joven hay que instruirlo, y el problema de muchos de nosotros es que nuestros hijos no los instruimos, y muchas veces vienen ya adultos al evangelio y hay un pesar, hay un choque en ellos. ¿Por qué? Porque pareciera que el evangelio no cuadra en sus vidas. La Biblia dice, oiga, y yo se lo digo siempre, el Señor le da el mandato a Moisés y le dice, pásaselo a las demás generaciones, y esta palabra de la ley tú se la enseñarás a tus hijos. Hermano, está hablando de que todos los días usted va a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Fíjense que a veces las personas traen al niño a la iglesia, y hay hermanos, oiga, dicen, mire, no me le enseñan nada al niño en la iglesia. ¿Por qué? Y hermano, que hago una casa. Yo le digo, ¿cuánto tiempo pasa su hijo en la iglesia, hermano? 2 horas. Y sobre el domingo, si lo traen semanas, son 6 horas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa en su casa? A las 24 horas, quítele 2. 22 horas pasa con usted. Durante 22 horas, ¿qué le está enseñando usted, hermano? Entonces, hermano, óigame, la primera escuela para sus hijos, ¿dónde es? En la casa. ¿En los maestros quiénes son? En la iglesia, ¿qué hacemos? Reforzar. En la iglesia, ¿qué hacemos, hermano? Tratar de reforzarle lo que en casa aprendió, aquella oración, aquella adoración, aquella lectura de la palabra de Dios. Entonces, hermano, Jesús acá está hablando de un grupo de personas que totalmente eran rebeldes, y entonces habla de prostitutas y publicanos. Óigame, los publicanos eran una cantidad de personas totalmente rechazadas. ¿Por qué eran rechazados, hermano? Porque eran judíos que se habían puesto al servicio ¿de quién, hermano? De Roma. Era como que su hijo o su hija se case con el peor enemigo suyo. ¿Cómo se sentiría usted, hermana o hermano? Traicionado, ¿verdad? Mi hija, con ese que no puedo ni verlo. Hermano, entonces los judíos decían, estos hermanos nuestros se han puesto a la par de Roma, están al servicio de Roma para cobrarnos a nosotros los impuestos. Luego las prostitutas, hermanos, la prostitución, óigame, eso es antiquísimo, pero era rechazada. Los fariseos rechazaban esto, entonces estos 2 hijos, este hijo que le dice no quiero ir, es ese hijo, son ese grupo de personas, y no solamente lo encierra ahí, sino que a todos aquellos hermanos que están constantemente rechazando la palabra de Dios. Usted ve personas, les hablan, no quiero. Yo siempre cuestiono y digo, ¿usted ama a Cristo? Amén, dice María, hermano. ¿Y por qué no viene a los cultos? ¿Verdad que tiene mucho que ver? Ama a Cristo, búsquelo con todo, pero con todo lo que usted puede. Y ponemos el ejemplo humano. Usted está enamorado, no le da agua a la muchacha, ¿verdad? Ahí está detrás de ella, ahí está buscándola, mandándole mensajes. Hoy que hay teléfonos, hermano. Antes no había teléfono, tenía que esperar los 2 o 3 días para verla, ¿verdad? Y hermano, no hay espacio, no hay momento. Pero yo le digo, hermano, usted ama a Cristo. ¿Cuánto tiempo usted busca a Cristo? Todos los días está en oración, y el hermano está orando. No me interrumpan, está orando, de verdad. Bueno, así tendría que ser, hermano, de que esa parte, ese llamado de Dios es eso. Entonces,
Este hijo que dice no quiero ir, es ese muchacho, es esa persona que no quiere nada con Dios totalmente. Pase al libro de Ezequiel, no me pierda Mateo. En Ezequiel 18, del 21 hasta el 24, encontramos algo. Entonces, ese grupo de muchachos son considerados impíos, pero vea esto, hermano. Ezequiel, el Antiguo Testamento, hermano. Profetas menores. ¿Lo encontró? Vea lo que dice. Mas el impío, si se apartare de todos sus, ¿qué dice, hermanos? De todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Vea lo que dice 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartará de sus caminos. Vamos al 24. Mas si el justo, oiga, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta. 20, siempre. Una de las injusticias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión Y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fíjese, habla entonces de un hijo que arrepintiéndose, que dice que hizo, fue a la viña de su padre. Entonces aquí habla que dice que si el impío se arrepiente, dice que ese vivirá, hermano. Pero si dice que hay uno que es justo, pero de repente se cansó de ser bueno. Mire, yo he oído gente que dice, ya me cansé de ser buena gente. ¿Ha oído eso, hermano? Ajá. Ay, estoy harto ya de que me agarren de pato, digo a alguien, que me ocupen no me acuerdo la palabra, pero la cosa es que se cansa. Óigame, si usted se cansa en el evangelio de ser lo que es, dice la Biblia, y entonces se empieza a comportar como los del mundo, dice la Biblia que usted no se le contará nada de las cosas justas que ha hecho, sino, y dice la Biblia que entonces morirá. Hermano, pareciera que como cuando usted, ¿verdad?, va a la escuela, pasa de primero a noveno grado, le dan su cartoncito y después le dicen, mire, la escuela donde usted fue era falsa. ¿Qué pasó ahí, hermano? El cartoncito que le dieron de noveno grado, ¿qué pasó? No vale nada. Entonces está hablando de esto, está hablando que usted me dice, yo soy justo, estoy en la iglesia, pero un día se me ocurrió, voy a dejar la iglesia un tiempo, me voy al mundo y después voy a regresar a Cristo. Dice la Biblia que no se le contará aquello que usted hizo anteriormente. Es como que usted nunca conoció a Dios, y eso sucede muchas veces en las iglesias. Personas que están en la iglesia se cansan, se aburren. Hermanos, dice la Biblia que para el cristiano la vida es de aumento en aumento. El evangelio o el amor a Cristo tiene que ir aumentando todos los días. Pero qué triste que se le va apagando, ¿verdad? Usted viene a la iglesia con un gran fuego y con el tiempo ese fuego, ¿qué se hace, hermano? Se hace una llamita. Y en Isaías dice de un pabilo que humea, y el pabilo que humea es como cuando usted enciende una candela y la sopla y queda una brasita en la telita y hay un humito. Ese es el pabilo. Y dice la Biblia que Jesús, Dios mismo dice, no apagará el pabilo que humea. Dice, Dios no lo va a terminar. ¿Sabe quién se lo va a terminar? Nuestro propio pecado. Entonces venimos con un gran fuego a la iglesia, el fuego se nos apaga. Hermanos, el fuego tiene que ir encendiendo cada día, el amor a Cristo tiene que ir aumentando. Y usted dice, pero es que el pastor no nos anima a eso. No es el pastor, es la palabra de Dios lo que lo tiene que animar. Es que mire, los hermanos que cantan bien aburridos, mire, nos han criticado nuestro himnario, hermano. Hasta estos bichos a veces no quieren cantar el himnario, ¿no? Esa es parte de nuestra base, el himnario. Hermano, tenemos que cantar. Óigame, y le voy a explicar algo, no me sientan acusados, hermano.
¿A qué quiero llegar, hermano? No son las alabanzas. Es el espíritu, es el corazón que usted trae a la casa de Dios. Es como usted trae, hermano. Óigame, usted puede estar en este lugar con un gran fuego y al salir de aquí, hermano, el fuego no está en la iglesia, el fuego no está en lo que los hermanos cantan, el fuego está en su corazón. Entonces el evangelio no es aquí adentro, el evangelio está en usted. Y cuando usted vaya afuera, con usted va el evangelio. Cuando usted está en cualquier lugar, ahí está el evangelio con usted. Entonces está hablando acá de unos que dicen que tuvieron, hermanos, y después se cansaron. Y dice ciertamente, dice que ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Pero al impío que vino, aquel que se arrepintió, aquel que fue llamado y se arrepintió y vino, entonces, hermanos, ese vivirá. Y si usted se da cuenta o escudriñe en cuál de las dos posiciones está usted, porque aquí hay mucha gente que sabe cosas, sabe de la casa de Dios, y vamos a llegar a eso. Y hay una palabra que yo hace unos días les he estado achacando, ¿verdad? Machacando la palabra, y es la prevaricación. Se le escuché a un político ahí en El Salvador que estaba hablando que un juez cometió prevaricato. Y digo, esa palabra está en la Biblia, me voy a buscar qué era prevaricato. ¿Sabe qué era prevaricar? Es hacer las cosas malas sabiendo que ofenden a Dios. Es cometer pecado deliberadamente sabiendo que ofende a Dios. Entonces este juez que hizo, oiga, no le importó la constitución del país, y ¿qué hizo? Le valió, ejecutó una orden saltándose los decretos de la constitución política de El Salvador. Eso es un delito, hasta penado con cárcel, y en tiempos antiguos penado con muerte. Hugo Chávez parece que metió muchos allá a cadena perpetua porque violaron la constitución. Ahora le digo, y la palabra de Dios, ¿qué es? Siga leyendo entonces. Dice acá que estos prevaricaron, vamos a siempre al 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué hizo, hermano? No fue. Yo le pregunto, ¿verdad que muchas veces la palabra de Dios dice que le adoremos a Dios, hermano? ¿Amén? ¿Dice o no dice? Adórele toda su creación. Y usted viene a la iglesia o está en otro lugar, hermano, usted adora a Dios. ¿Y qué es adorar? Mira, a mí me ha encantado que es cantar suavecito, Señor. No, hermano, eso no es adorar. Porque hemos confundido que es cantar canciones suavecitas, apagamos la luz, ¿verdad? Ponemos oscurito, y usted empieza, hermano, eso no es adorar. Adorar es cuando usted entra a la presencia de Dios y su corazón es transformado. Usted sale en paz y con paz de este lugar. Usted siente que se quitó una carga de su cuerpo. Mire, yo no sé si le pasa a usted que viene con una gran carga, se siente cargado, y cuando sale de la iglesia se siente bien bofito, que si camina siente que va a volar. ¿No le ha pasado eso? Nunca ha adorado entonces. Porque cuando usted adora a Dios, hermanos, Dios quita toda carga de usted. Porque cuando usted llega a la presencia de Él, oiga, hermano, nada impuro puede entrar a la presencia de Él. Por eso necesitamos de Cristo. Porque, óigame, a través de Cristo usted puede llegar a Él. No hay otra manera de llegar. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos cubre con su Espíritu Santo y usted llega a la presencia de Él. Entonces, dice que acá estos hermanos les dijo que fueran, y que dijeron, sí Señor, voy a ir. Mira, un montón de gente que, sí pastor, yo sé que esto es así. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Yo le decía el viernes a los hermanos que con mi hijo yo le digo, mira tal cosa, sí, ya sé, me dice. Yo le digo, y si ya sabes, ¿por qué lo haces? Hay hermanos acá en la iglesia que saben que hay cosas que no se deben de hacer, ¿y qué hacen? No levantarás falso. Dígalo con fuerza, no levantarás falso testimonio. ¿Y qué hacen los hermanos de la iglesia? Nada, pastor. Levantan falso testimonio. Y eso es prevaricación o prevaricación. Amén. Porque eso fue parte de la ley que Dios le dio a Moisés. No levantarás falso testimonio. No codiciarás. Y usted como cristiano sabe que no hay que codiciar. ¿Y qué hacemos, hermano? No me diga que no es codicioso. Codiciamos, dice, la casa del prójimo, el carro del prójimo. La Biblia dice hasta la mujer. Hermano, qué terrible. Entonces,
vea lo que está diciendo el Señor, le digo a este, hazlo, y este le dijo, sí lo voy a hacer. Entonces a esa otra parte le estaba achacando a los religiosos, aquellos que conocían, aquellos que conocen, aquellos que todos los días estaban probablemente adorando a Dios, guardaban el sábado como tenía que ser, guardaban la fiesta, guardaban todo, pero a la hora de hacer las cosas no las hacen. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ser hacedores y no solamente Oidores. y la iglesia está llena de oidores. Hay un montón de personas que usted quiere hablar del evangelio con ellos y ellos ya saben más que usted. Usted va a evangelizar allá afuera y le dice, mire, no, si ya sé, mire, hermano, le hablan hasta de la redención, le hablan de la unión hipostática de Cristo, cómo Cristo se hizo carne y al mismo tiempo era espíritu, era Dios, y usted se queda, ¿y esto? ¿Y por qué está aquí con la botella de cerveza y los 3 cigarros dándole? Y son bien cristianos, más que usted, y saben más que usted, y usted lee la Biblia y ellos no. Qué terrible, ¿verdad? Hermano, entonces esos son los que saben y se les dice hacer y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque la religión que está en la cabeza, el religiosismo, nos hace pensar que no, yo no lo necesito. Usted habla con un judío y le dice, mire, usted necesita a Cristo. Ellos dicen, ¿para qué? Si nosotros ya somos salvos. Dice la Biblia que no hay otro Salvador sino que solamente Jesucristo, que no hay salvación en otro. Por eso el apóstol Pablo se inclinó tanto, oiga, a predicar el evangelio a los judíos, a predicarle a los judíos. Dios lo manda también a los ¿cómo se llama? A los incircuncisos, decían, ¿verdad? A los bullines, a aquellos que no eran judíos. Pero también Pablo dijo, pero siento dolor por mi nación, porque por causa de ellos, ustedes, nosotros, los gentiles, habíamos recibido ¿a quién? A Cristo. Entonces, usted habla con esto y le dice, y yo dice, no necesitamos. Usted habla con hermano y usted dice, hermano, ¿usted necesita oración? No, yo no necesito oración. ¿Usted necesita estar más en el culto? No, yo no necesito iglesia. Hermano, es que usted no necesita iglesia, su corazón necesita adorar a Dios. Adorar a Dios es una necesidad que su carne no la entiende, pero su espíritu sí. Adorar a Dios es algo que constantemente nosotros tenemos que darle a Dios. Dentro de nosotros hay algo latiendo y usted dice, ay, siento algo feo. Venga y busque a Dios. Eso feo que siente, su corazón necesita de Dios. Y muchas veces usted no se da cuenta, hermano. El hombre no quiere nada. El ser humano no quiere nada. Su carne no quiere culto. ¿Qué quisiera usted ahorita, verdad, que estar en la piscina más con este calor, hermano? ¿O no? Ay, no todos querían estar en el culto. Una de la oreja, ¿verdad? A otros les ofrecieron, ¿qué, hermano? Carne a la plancha, va a haber carne. Los invitaron a almorzar. Hermano, ¿verdad que les ofrecen cosas? A los niños, ¿qué hacen con los niños? Vamos al culto y te voy a llevar al McDonald's. Ay, hermano, los niños vienen contentos. No les ofrezca a nadie, no viene. Hermano, ese es el niño, ese es el hombre no espiritual. Más el hombre espiritual, ¿qué hace? Constantemente está buscando de Cristo. No necesita, oiga, que se le impulse con algo. Solamente dice, hay una necesidad en mi corazón. ¿Y sabe cuál es la necesidad? Es de Cristo. Entonces, esos son los dos hombres. Uno que se arrepintió, dejó todo, dice que vino a él. Y Jesús, aquí en Ezequiel está diciendo, este vivirá. ¿Por qué? Porque se arrepintió de sus malos caminos. Va a vivir, va a estar aquí y yo me agrado y le voy a dar vida. Mas Dios no se agrada con aquel que, sabiendo las cosas, Él le dice que haga y no lo hace. Yo les digo, hermano, ¿de qué parte está usted? ¿De cuál grupo es? Siga leyendo entonces. Jesús le pregunta aquí, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Y quiénes le respondieron a Jesús que había sido el primero, hermano? Hermanos, los fariseos le dijeron así. Mire, vi un volado que habían subido ahí en Facebook que dijeron que las prostitutas y los borrachos van al cielo y los santos van al infierno. Está fuera de contexto, porque muchas veces queremos cubrir nuestros pecados a través de esto, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que si usted dice que es santo, pero es religioso, déjeme decirle, y no entiende de Cristo, hermano, déjeme decirle que hay un problema en esto. Yo no le puedo decir que va para el infierno, hermano, yo le puedo decir, hay un problema en esto. También la Biblia dice que ni las prostitutas, ni los borrachos, y empieza a dar una lista de personajes, no entrarán al reino de los cielos. No me pueden decir que las prostitutas van para el cielo, hermano. Sí, fue,
ahora ya no es, está en Cristo y dejó de ser prostituta. Porque eso es lo que Cristo está llamando, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, le pregunta aquí, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron los fariseos, el primero. Entonces Jesús les responde, ellos le dijeron el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Ellos mismos respondieron. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos prestos ¿a qué? A juzgar, a cerrar la puerta, a machacar, ¿verdad? A decir usted es aquí porque no viene al culto, usted es allá porque no va a evangelizar, pero usted va, hermano, y no tiene la capacidad de perdonar, no tiene la capacidad, hermanos, de guardar silencio cuando se debe de guardar silencio. Y somos bien religiosos. Terminemos, vea lo que dice 32. Porque vino a vosotros, ¿quién? Juan, que dice que caminó en justicia y no le creyeron. Oiga, el religioso todo critica. A uno que ora en voz bajita, ay, ese hermano tan santo. Aquel que grita, ay, este hermano que religioso. Aquel que no hace nada, ay, este hermano, miren, no quiere orar. Ahí está con las pepas peladas, con los ojos abiertos. Pero la verdad es que se critica todo. Porque dice que vino Juan y lo criticaron. Y luego vino Jesús. ¿Y de qué acusaron a Jesús? De comilón y de bebedor, dice. Juan no se metía con nadie, hermanos, se lo acabaron. Y Jesús saludaba a medio mundo, dice que iba a comer con los publicanos y les dijeron de todo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere usted? Ahora voy por otro lado. ¿Dónde debe de estar usted? ¿Dónde debe de estar usted? ¿De qué parte debe de estar? ¿De qué lado debe de estar usted? ¿Qué debe de haber en su corazón? Voy otra vez y decimos, hermanos, tiene que haber una relación con Cristo. Salvación, dijimos, no es que usted esté en el culto hoy y vino a cantar. Salvación es una relación diaria con su Señor. Eso es salvación. Salvación es una relación diaria con Dios, en donde usted está constantemente adorándolo a Él, pase lo que pase. Hambre, enfermedad, escasez, usted tiene un Dios al cual debe adorar todos los días de su vida. Regálele un aplauso al Señor.